Muy bien, es hora de añadir otro país a la lista de lugares a los que no me permiten viajar. Esto es Turquía, o Turquie, porque decidieron cambiar su nombre unas horas antes de que empezara a grabar este video. De todos modos, Turquía, un país simplemente impresionante, lleno de historia, cultura y algunos de los paisajes más hermosos que hayas visto. No es sorpresa que hasta hace poco, Turquía fuera uno de los destinos turísticos más populares del mundo, lo que contribuyó en gran medida a impulsar el enorme crecimiento económico que la nación experimentó entre el año 2000 y mediados de la década de 2010. Si estuviera haciendo este video hace apenas 5 años, estaría contando la historia de una potencia económica emergente que, geográfica y culturalmente, podría ser el vínculo entre las riquezas de Medio Oriente y los avanzados sistemas económicos de Europa. Turquía es la 21ª economía más grande del mundo por PIB y la 11ª cuando se ajusta por paridad de poder adquisitivo, por lo que es aún más preocupante que una grave mala gestión económica y política esté amenazando con deshacer todo el progreso que el país ha logrado en las últimas 2 décadas. Para aquellos que no han estado siguiendo las noticias, el país está experimentando actualmente niveles extremadamente altos de inflación, lo que está sometiendo a los ciudadanos de la nación a aumentos de precios casi diarios en productos que necesitan para sobrevivir. Lo más desafortunado es que todo esto se puede prevenir y con unas pocas medidas simples el país recuperaría rápidamente la senda de la prosperidad. Sin embargo, el gobierno nacional parece no estar dispuesto a tomar estas medidas por una serie de razones importantes. Entonces, ¿por qué el valor de la lira turca está cayendo tan rápidamente de repente? ¿Cómo afectará esta inflación a la economía del país? ¿Por qué el gobierno turco no sigue las medidas sugeridas para solucionar este problema? Y finalmente, ¿podría esto ser una señal de lo que está por venir en nuestras propias economías? Una vez que hayamos respondido todas estas preguntas, podemos poner a Turquía en la tabla nacional de clasificación de Economics Explained. Antes de hablar de la crisis de inflación en Turquía, debo hacer una advertencia importante. Este problema evoluciona rápidamente cada día. Sin ir más lejos, el país cambió su nombre mientras yo escribía el guión. Sin embargo, todavía lo voy a llamar Turquía porque no estoy completamente convencido de que esto no sea algún tipo de broma. Esta crisis tiene grandes implicaciones políticas, por lo que ciertos anuncios y cifras económicas podrían responder más al poder político que a la búsqueda de precisión. Dejando eso de lado, Turquía conoce bien la inflación. En los años 80 y 90, el país tuvo picos de inflación de hasta el 140%. El primer pico ocurrió porque el país se endeudó en el extranjero para crecer rápido en los años 70. Esto provocó que la economía se sobrecalentara efectivamente, mientras el gobierno tenía enormes déficits en la cuenta corriente. La idea era que el país podría salir de esta deuda simplemente creciendo y convirtiéndose en una potencia exportadora, lo cual, en apariencia, no era la peor idea del mundo. El problema era que el gobierno solicitaba préstamos en monedas extranjeras, lo que implicaba ser devueltos en esas mismas monedas. Este peligroso equilibrio de vivir a base de préstamos colapsó cuando los precios del petróleo subieron en los 70. En este punto, Turquía dependía en gran medida del petróleo importado para mantener su economía en marcha, y apenas lograba mantenerse a flote antes de ese aumento de precios. El gobierno hizo todo lo posible para contrarrestar estos problemas con medidas de estímulo, pero en realidad lo único que logró fue devaluar la moneda, y como las deudas del país estaban principalmente denominadas en monedas extranjeras, se volvió cada vez más difícil pagar estos préstamos con dinero nacional, que valía significativamente menos cada día que pasaba. El país enfrentó una inflación cercana al 60% durante las 2 siguientes décadas, antes de establecer nuevos mandatos del Banco Central a inicios de los años 2000. Antes de aquello, el Banco Central de Turquía básicamente hacía lo que el gobierno le decía que hiciera. Si el gobierno requería más fondos para infraestructura, el Tesoro contactaba al Banco Central. Era así de sencillo. Las reformas de 2001 cambiaron significativamente este status quo. El mandato principal del Banco Central sería mantener la estabilidad de precios. También podría ayudar al gobierno con el crecimiento y el empleo, pero solo si eso no se lograba a costa de la estabilidad de precios. También se prohibió que el Banco Central comprara bonos del gobierno en mercados primarios y se implementaron otros cambios importantes. Para servir de referencia, así es como el Tesoro recauda dinero normalmente en Estados Unidos, así que prohibir este intercambio fue algo muy importante. Esto implicaba que el gobierno debía pedir préstamos a inversionistas, quienes no serían más cuidadosos al prestar, ya que no podían imprimir más dinero si no se les pagaba. Las reformas mostraron que Turquía actuaría de la mejor manera.
No más inflación alta ni impagos. Tras obtener autonomía, el Banco Central elevó las tasas de interés hasta el 100% por un corto tiempo para intentar estabilizar la inflación. Esto también redujo la cantidad de dinero nuevo que se introducía en la economía y al mismo tiempo hizo de Turquía un lugar donde la gente no tendría problema en poner su dinero. Lamentablemente, un banco central poco puede hacer para controlar la inflación una vez desatada. Años de inflación de doble dígito hicieron que la lira tuviera un valor nominal muy bajo. Esto por sí solo normalmente no es un gran problema. El yen japonés sigue siendo una moneda aceptada, aunque su valor es menor al 1% de un dólar estadounidense. Es solo que, en el caso de Turquía, la diferencia era demasiado importante. Eso dificultaba las transacciones internacionales y también le daba a la moneda una especie de estigma negativo. Si alguien te da un billete de 10 millones de dólares, instintivamente no lo vas a tomar muy en serio. Para resolver este problema, Turquía lanzó la nueva lira en 2005, que se podía cambiar por la antigua lira a una tasa de 1 a 1 millón, respectivamente. Esta nueva estabilidad monetaria, junto con una relativa estabilidad política, fue lo que permitió que la nación creciera tan rápidamente en las últimas 2 décadas. Turquía no tiene grandes reservas de petróleo ni de gas. Tiene algunos pequeños campos petroleros que ni siquiera cubren la demanda nacional. Por eso Turquía importa más combustibles fósiles de los que exporta. Aunque esto significa que el país se pierde la riqueza fácil que proporciona el petróleo, hemos visto una y otra vez que esto en realidad puede ser una bendición disfrazada. Evita la tentación de convertirse en un simple estado petrolero. Esto implica que el crecimiento de Turquía se basó en industrias sostenibles que generaron valor más allá de extraer recursos del suelo. Turquía pertenece a una unión aduanera con la Unión Europea, permitiéndole comerciar e invertir libremente con países europeos. Por esto, ha construido una base industrial sólida en poco tiempo. Tiene una industria automotriz sorprendentemente grande, donde puede combinar su mano de obra comparativamente barata, pero altamente calificada, con su proximidad geográfica a los principales mercados de Medio Oriente y Europa. Hasta hace poco, también ha sido un importante destino turístico. En 2019, recibió a 51 millones de turistas internacionales, superando a México, Tailandia, Alemania e incluso el Reino Unido. El turismo es una industria increíble porque la gente viaja a un país, gasta mucho dinero y luego se va. No depende de recursos agotables y ni siquiera requiere acuerdos comerciales. También es fácil ver por qué Turquía era un destino tan popular. Tiene sitios históricos increíbles, una belleza natural impresionante, buena infraestructura turística y es relativamente accesible. Es una forma popular para que turistas occidentales conozcan la cultura y costumbres de Medio Oriente sin salir de su zona de confort ni ir a regiones percibidas como peligrosas, sea o no cierto. Así que Turquía tenía muchas ventajas. Una gran posición geográfica, sectores industriales y turísticos en desarrollo, todo respaldado por una moneda autónoma que aparentemente estaba bajo un control cuidadoso. El gobierno también había supervisado este crecimiento mientras hacía un muy buen trabajo evitando la deuda. Ya sea mediante disciplina fiscal o mediante restricciones de endeudamiento autoimpuestas, la deuda nacional de Turquía se ha mantenido muy por debajo del 50% del PIB desde principios de los años 2000. Entonces, ¿en qué momento todo esto salió mal? Los problemas actuales de la nación empezaron hace unos 5 años. En 2014, Recep Erdogan fue elegido presidente con una plataforma de populismo conservador. También ha demostrado ser un partidario de los ideales de las finanzas islámicas. Un resumen de este sistema es que los activos que generan intereses están prohibidos porque la fe los considera usura. Para evitar estas reglas, los bancos islámicos ofrecen cuentas donde los ahorradores comparten ganancias y los prestatarios rentan hasta ser dueños de los activos. Si quisieras una hipoteca, por ejemplo, el banco compraría la casa que te interesa y luego tú se la rentarías a ellos a un precio de renta inflado durante 30 años, hasta que un día el banco aceptaría simplemente darte la casa. Algunos dicen que esto es solo interés con otro nombre. Otros dicen que es una manera muy importante de asegurar que quienes reciben intereses tengan un interés compartido en el activo subyacente. Eso lo pueden resolver en los comentarios. Por ahora, los detalles no son importantes, y lo único que necesitas recordar de esto es que el interés es malo a los ojos del presidente de Turquía. Esto se volvió importante porque, a partir de 2017, Turquía descubrió que podría tener un pequeño problema entre manos. Aunque el endeudamiento del gobierno ha sido modesto,
El sector privado ha adquirido más deuda para aprovechar el rápido crecimiento del país. Todas las nuevas industrias que acabamos de ver necesitaban financiamiento, pero el nuevo Banco Central altamente regulado era muy tacaño con su nueva moneda. Esto hizo que muchas instituciones pidieran dinero prestado a países como Alemania y el Reino Unido, obteniendo además tasas de interés más bajas. Como todas las posiciones altamente apalancadas, los buenos tiempos en Turquía eran excelentes. El endeudamiento privado generó gran riqueza rápidamente. Sin embargo, en posiciones muy apalancadas, los malos momentos son terribles. Estos problemas llegaron a un punto crítico en 2016, cuando la propuesta de Turquía de pasar de ser un socio comercial de la Unión Europea a convertirse en un miembro de pleno derecho fue rechazada de forma abrumadora, principalmente debido a las preocupaciones con respecto al cumplimiento o no de los derechos humanos por parte del nuevo presidente del país. Esto hizo que las instituciones financieras extranjeras se lo pensaran 2 veces antes de prestar dinero y que los turistas se lo pensaran 2 veces antes de planear unas vacaciones. Al agotarse estas fuentes de ingresos, muchas empresas privadas cerraron por no poder cumplir sus deudas. Esto empeoró cuando el precio de la lira cayó drásticamente, haciendo que los préstamos denominados en moneda extranjera fueran comparativamente más caros. El gobierno respondió aumentando las tasas de interés y aplicando medidas de austeridad para estabilizar su moneda. Y esto funcionó, pero a un gran costo. La tasa de desempleo en la nación se disparó al 14%, que fue la más alta desde la introducción de la nueva moneda. Las altas tasas de interés beneficiaron a grandes empresas con deudas extranjeras. Esto se logró haciendo más valiosa la lira en los mercados, haciendo que las deudas en moneda extranjera fueran menos costosas. Pero también afectó al turco promedio, que ahora debía competir en un mercado laboral más difícil. Erdogan ganó su elección con una plataforma populista, y muchos vieron este aumento de la tasa de interés en 2018 como una forma de salvar a las grandes empresas endeudadas, sacrificando al ciudadano común. El problema volvió en 2020, pues las empresas que superaron la primera crisis de deuda ahora enfrentaban las consecuencias económicas del coronavirus. Recuerda, Turquía depende mucho de la manufactura pesada y el turismo, 2 industrias que casi se han detenido en los últimos 2 años. De nuevo, las empresas intentaban pagar deudas extranjeras, lo que hacía bajar el valor de la moneda en los mercados de divisas. El Banco Central subió inicialmente las tasas de interés en un intento de mantener bajo control esta devaluación de la moneda, pero el presidente Erdogan tenía otras ideas. Ordenó al Banco Central que baje las tasas de interés y despidió a una serie de presidentes del Banco Central por no hacerlo. Cree que una lira menos valiosa beneficia a Turquía al hacer sus exportaciones más competitivas mientras se recupera de los efectos de los confinamientos globales. En realidad, esto no es una forma de pensar totalmente ilógica. Muchos países, siendo China el más destacado, han jugado un papel activo en la devaluación de sus propias monedas, porque saben que eso hace que sus productos sean más baratos en los mercados extranjeros. El problema es que Turquía también depende mucho de las importaciones para cosas como combustible, alimentos y fertilizantes. La devaluación ha hecho que muchos pequeños negocios y granjas no puedan costear productos importados que les son necesarios para operar. La desafortunada ironía es que las instituciones adineradas tienen acceso a instrumentos financieros como los futuros para mitigar la exposición al riesgo por las fluctuaciones de la moneda. Los turcos adinerados con ahorros también han movido su dinero a dólares estadounidenses o euros, acelerando aún más la caída del valor de la lira. Esto significa que, una vez más, son la clase trabajadora y los pequeños negocios quienes están sintiendo la mayor parte del dolor de esta última crisis. Entonces, si esta estrategia claramente no está funcionando, ¿por qué no subir simplemente las tasas de interés otra vez? Bien puede que haya motivaciones políticas para no hacerlo. Recuerda, aunque Turquía tiene una constitución laica, su líder es un firme creyente del Islam y de las finanzas islámicas, por lo que los intereses se consideran malos. Subir las tasas de interés también parecería admitir una derrota en este momento, ya que el gobierno ha promovido la idea de que el país puede salir de este problema creciendo, en lugar de recurrir a la austeridad, como hizo en 2018 Xi Jinping. Lo realmente vergonzoso de todo esto es que es totalmente innecesario. Turquía tiene unas bases muy sólidas. Cuenta con una buena fuerza laboral de ciudadanos jóvenes y altamente calificados. No depende en exceso de una sola industria. Y durante periodos de estabilidad ha demostrado una clara capacidad para crecer rápidamente. Pero todas las malas decisiones que la llevaron a donde está ahora probablemente parecerán insignificantes en comparación con un nuevo plan que el gobierno acaba de presentar.
Los bancos turcos son muy conscientes de la resistencia que tienen sus clientes si se trata de tener ahorros en liras turcas. Incluso con tasas de interés increíblemente altas, la mayoría de la gente simplemente no confía en la estabilidad de la moneda. Es importante recordar que, aunque la inflación ha mejorado en las últimas 2 décadas, todavía ronda el 8%. Como comparación, muchos economistas están muy preocupados por la idea de que Estados Unidos podría experimentar una tasa de inflación del 6% en los próximos 2 años. Es por esto que la mayoría de los bancos turcos ofrecen cuentas en dólares estadounidenses para que las personas puedan ahorrar su dinero. Así es como la mayoría de las personas adineradas mencionadas cambian su dinero fuera de la lira. Los depósitos en estas cuentas no atraen las tasas de interés altísimas de las cuentas basadas en liras, pero para la mayoría de los turcos adinerados, ese es un sacrificio que están dispuestos a hacer para beneficiarse de la relativa estabilidad del dólar. Esto provoca que, con el tiempo, la gente use exclusivamente dólares estadounidenses, provocando que Turquía pierda su autonomía monetaria. Para algunos países pequeños, esto está bien. Por ejemplo, Mónaco no es parte de la Unión Europea, pero aún así utiliza el euro. La autonomía que un país pequeño ganaría al crear su moneda no compensa el costo de hacerlo y lograr su reconocimiento. Sin embargo, para Turquía, esta sería una muy mala noticia. No podría fijar sus tasas de interés y perdería mucho control sobre el crecimiento económico y el empleo. Un país con aspiraciones de estar entre los 10 primeros a nivel mundial va a necesitar su propia moneda. Para combatir esta dolarización, el gobierno ha anunciado planes para introducir un nuevo tipo de cuenta de ahorros, que protegerá a los prestatarios de la inflación general. La cuenta funcionaría de la siguiente manera. Cualquier dinero depositado en la cuenta generará la tasa de interés del Banco Central, que en este momento es del 14%. Al final de un periodo fijo, el Tesoro turco pagará una cantidad extra igual al valor perdido como consecuencia de la inflación. Si, por ejemplo, depositas 1.000 liras por 12 meses, recibirías 140 liras en intereses durante esos 12 meses, suponiendo que esto solo se capitaliza anualmente para simplificar. Si el valor de la lira se reduce a la mitad en ese tiempo, entonces el Tesoro te otorgaría 1.000 liras adicionales para que el valor de tus fondos en relación con el dólar estadounidense se mantenga igual. Es inusual, pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. A simple vista, esto parece ser una idea bastante inspirada. La garantía del gobierno equivale efectivamente a una tasa de interés más alta sin necesidad de llamarla así. En el ejemplo anterior, podrías lograrlo ofreciendo una tasa de interés anual del 114% en ahorros. Pero si simplemente lo llamas una garantía del gobierno, entonces no necesitas ver números grandes y aterradores. Además del enfoque de marketing, esto también podría motivar a muchos turcos a cambiar sus dólares, que generan poco interés, por liras protegidas contra la inflación y con una tasa del 14%. Este intercambio debería elevar el valor de la lira en los mercados de divisas y volver a hacer más accesibles las importaciones regulares. Al principio parece que esto ha funcionado. La lira turca subió más del 50% tras el anuncio de estas nuevas cuentas, pero ahí terminan las buenas noticias. Algunos periodistas escépticos señalaron que el alza de la lira turca coincidió con una fuerte caída en las reservas de divisas extranjeras de Turquía. Lo que esto podría sugerir es que el gobierno compró su propia moneda en un intento de hacer parecer que esta decisión de política tuvo más impacto en la percepción pública de lo que realmente tuvo. Por supuesto, este acontecimiento aún está en marcha, así que es difícil decir con certeza que esto es lo que ha sucedido, pero también es muy difícil ver una explicación alternativa. En realidad, el truco publicitario más caro del mundo no es el verdadero problema aquí. El problema es la carga de deuda a la que esto podría exponer al país. Supongamos que los ciudadanos turcos aceptan esta oferta en masa, y luego la lira sigue cayendo debido a una mala gestión monetaria. El Tesoro podría verse obligado a pagar cientos de miles de millones de dólares. Esto obligaría al gobierno a ir a hacer una de dos cosas. Una opción sería incumplir la promesa de aumentar las cuentas bancarias según la inflación. Esto sería muy impopular políticamente, por lo que el gobierno probablemente elegiría la opción 2, esto es, romper la regla de no pedir dinero al Banco Central de Turquía. El gobierno no podrá obtener suficiente efectivo para cumplir la promesa si la gente acepta la oferta y la inflación sigue igual. El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencial significativa aquí, lo que podría convertir rápidamente la situación actual, que es un problema serio pero fácilmente tratable, en algo que podría empujar a Turquía hacia un destino como el de Argentina o Venezuela. Si estuviera haciendo este video hace 5 años, estaría contando una historia muy diferente sobre Turquía.
Si estuviera haciendo videos hace 5 años, habría contado una historia muy diferente sobre Venezuela. Bien, ahora es momento de incluir a Turquía en la tabla de clasificación nacional de economía explicada. Empezando por el tamaño, Turquía es una de las economías más grandes del mundo, lo cual es parte de la razón por la que está recibiendo tanta atención en las noticias. Un PIB de 720 mil millones de dólares en 2020 equivale a un 7 sobre 10. El PIB per cápita es más o menos lo que uno esperaría de un país en desarrollo que enfrenta los problemas que hemos explorado en este video. Bajó de 12.600 dólares en 2013 a 8.500 actualmente. Obtiene un 5 sobre 10. Estabilidad y confianza. Bueno, ¿qué se puede decir? Incluso durante las últimas 2 décadas de inflación relativamente controlada y un fuerte crecimiento, el país no es lo que llamarías un refugio seguro. Las tensiones políticas y la percepción de incapacidad ante una crisis hacen que la mayoría de las instituciones evite relacionarse con Turquía. Le doy un 2 sobre 10. El crecimiento también es pobre. Puede que suene repetitivo en este punto, pero si estuviera haciendo este video hace 5 años, le habría dado al país un 10 sobre 10, ya que la economía se había más que cuadruplicado desde el año 2000. Lamentablemente, estamos en 2021 y medimos el crecimiento de la última década. Turquía está por debajo de donde estaba en 2011, así que obtiene un 0 sobre 10. Finalmente, la industria. Esta es la verdadera tragedia aquí, porque Turquía es en esencia una economía sólida. No hay motivo por el que Turquía no pueda ser una potencia comercial muy exitosa en la región. Su sector industrial es sano y diverso, pero la mala gestión macroeconómica lo ha afectado, así que por ahora le doy 5 sobre 10. Turquía obtiene una calificación promedio de 3,8 puntos sobre 10. Sí, todos sabíamos que este no sería bueno, pero ¿sabes que sí lo es?